Mao y Jinshi van a salir de viaje. Pero Mao tiene que encontrar antes a alguien que se encargue de la botica y de los morrillos. ¿Quién va a ser el pobre desgraciado? Pues este es el día 10 narrándote la novela ligera. Mao se queja amargamente porque recibió una carta de Jinshi diciendo: prepárate, morra. Y aunque Mao sabe que usualmente los asuntos de Jinshi suelen ser muy problemáticos, lo que más le preocupa es que no puede dejar tanto tiempo sin atender la botica si el asunto de Jinshi se extiende más de lo que espera. Mientras piensa en esto, Chou y Sulin, que es la menor de las hermanas que salvó, llegan corriendo con unas hierbas a la botica, a lo que Mao les dice: ¿Qué ranas traen ahí, par de mensos? Pues resulta que los morritos querían comer mochis de hierbas, pero necesitaban Artemisa y lo que habían encontrado era acónito, una hierba venenosa. Mao se queda bien sacada de pedo porque ni siquiera ella sabía que había acónito cerca y les dice que si preparan los mochis con eso, se van a petatear. Chou, decepcionado, le dice a Mao que recuerda que ella tenía Artemisa y que le debería de compartir un poco. Pero Mao les dice que esto es para un tratamiento, a lo que tanto Sulin como Chou le hacen un puchero de berrinche y Mao les jala los cachetes por groseros. En eso aparece Sazen diciendo que no lo dejen atrás y Chou le reclama que por no llegar a tiempo Mao los regañó y Mao solamente le da un zape por rezongón. Sazen estaba a punto de decir algo, pero Mao los voltea a ver muy amenazante, a Chou como regaño y a Sazen con una mirada que daba a entender que dejara de tratar a Chou como si aún fuera alguien de la nobleza, ya que si no se acuerdan, Chou pertenecía a las familias nobles del clan Shi. Luego de eso, Mao saca su Artemisa, agarra el acónito y se los muestra a Sazen, ya que si va a estar cuidando a los morros, por lo menos tiene que aprender a diferenciar dos hierbas que se parecen muchísimo. Mao se las pone en la cara y le dice: ¿sabes qué es esto? Y Sazen responde: Artemisa y acónito, obvio. Mao se queda de que ¡ah, chinga! Luego, mientras Sazen saca a Artemisa de su bolsa, le dice a Mao: la neta pensaba cambiar su acónito por esta Artemisa, pero se me adelantaron y pues ya no los alcancé. Y como si eso no fuera suficiente, Sazen saca otra bolsa y le dice: arranqué la raíz porque es una hierba muy bonita y puede llegar a ser peligrosa si alguien no sabe qué onda con el acónito, además de que te puede servir a ti, ¿no? Mao se queda de que ¿what the fuck? Porque de hecho la raíz de acónito sí tiene propiedades medicinales. Mao se lleva a Sazen dentro de la botica y le dice: a ver, ¿esto qué es? Hojas de níspero, responde Sazen. Mao continúa y le pregunta: ¿y sirven para controlar la tos y detener el chorro? Responde Sazen con cierta seguridad. Obvio, con esto Mao se queda de que jejeje. Y después descubre que Sazen ubicaba la mitad de las cosas que tenía en la botica, así como también que sabía leer. Algo raro para la época y para ser un simple guardia. Sazen explica que él sabe cosas boticarias y aprendió a leer gracias a que el anciano, o sea, el maestro de Suirei, le enseñó. Mao le da un libro para que empiece a memorizarlo, pero Sazen le dice que solo es un simple agricultor que terminó en la fortaleza para no morir de hambre y solo arrancaba las hierbas que el anciano le decía que arrancara. Al escuchar esto, Mao simplemente le dice que si no le parecía mejor convertirse en boticario que ser un sirviente de la casa verde gris, que por cierto no se le estaba dando muy bien. Obvio, Mao no es como que quisiera abandonar su botica, pero tomando en cuenta que Chou le interesaba más el arte, que Jinshi iba a estar requiriéndola constantemente sin aviso y que ella era la única boticaria, pues entrenar a alguien no iba a estar de más. Mao le dice a Sazen que si hay gente recitando hechizos o bailando para disque curar y estafar a la gente, por lo menos él podría hacer lo básico para tratar las enfermedades de quien pudiera. Sazen, aún dudoso, le pregunta: bueno, pero si viene alguien muy enfermo, ¿qué hago? A lo que Mao le responde que si no sabe qué hacer, que lo diga. Que quien se va a petatear con o sin medicinas. Eso, y además de que si ve que el escenario está muy sombrío, pues simplemente siempre puede mandarlos a otro lado. Mao ante todo tiene una certeza, y para animarlo le dice: la neta,
pues tú ya sabes más de medicina que muchos médicos de por ahí. Obvio, refiriéndose al matasanos. Como ojo de loca no se equivoca, Sazhen resulta ser muy bueno para aprender cosas boticarias y le enseña todo lo básico en los siguientes días, puesto que sabe que en cualquier momento va a llegar Jinshi por ella. Después de un curso intensivo de varios días, Mao Mao le encarga a Sazhen que le haga una mezcla para hacer una medicina y luego ella ir a entregarlo. Sazhen la hace, Mao Mao sale a entregarla, pero nada más unos cuantos pasos en la calle escucha unos tintineos y ve un gato que se le acerca muy familiarmente y a toda velocidad. A Mao Mao no se le hace raro ver un gato en la calle, pero específicamente este tenía un cascabel de muy alta alcurnia y dice: ¡ah, caray! Y justo en ese momento escucha a alguien decir: ¡Mao Mao, ¿dónde estás? Y Mao Mao humana se queda de que ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Mao Mao voltea y ve al matasanos como intentando correr muy lentamente, tratando de atrapar a Mao Mao gato, y ella solo se queda de que ¡ay, ahora! Después de eso, Mao Mao humana lleva al matasanos a su botica y le pregunta que qué hace ahí, pero se detiene porque asume que ya lo despidieron del palacio interior y no quiere ser grosera, pues sabía que solo era cuestión de tiempo. El matasanos se queda de que ¿qué me estará queriendo decir? Y le dice que no malentienda las cosas. Mao Mao, intentando ser empática, le dice: no tiene nada de qué avergonzarse, a todo el mundo nos pasa alguna vez en la vida. Pero el matasanos interrumpe y comienza a dar su explicación. Y es que resulta que Mao Mao la gata no podía quedarse con la princesa Ling Li porque ahora Gyokujou se había convertido en emperatriz y se mudó a un palacio muy cercano al de la emperatriz viuda. En consecuencia, todo se hizo más estricto y no podían permitir mascotas por cuestiones de etiqueta. Mao Mao piensa que si solo se tratara de la emperatriz viuda, hasta ella lo hubiera permitido, pero probablemente habría más mujeres en el palacio y eso hubiera sido un problema. Un dato más que sueltan es que por obvias razones a la emperatriz Gyokujou le debieron asignar más damas de honor, a lo cual Mao Mao humana le da un pinchazo de soledad y nostalgia, pero al mismo tiempo sabe que ella no hubiera encajado ahí e incluso hubiera causado más problemas que Mao Mao gato. A todo esto, explica el matasanos, la razón por la cual está ahí es porque le dieron permiso para visitar su tierra natal. Mao Mao le dice: ah, entonces ya lo están dejando ser libre, pero para este punto Mao Mao ya nada más se está burlando de él. El matasanos se queja con ella, pero de nuevo Mao Mao pregunta: ¿pero qué chingados haces aquí? Ahora sí, el matasanos empieza a explicar que lo dejaron ir con la condición de que alguien lo iba a acompañar en el trayecto y que se iban a ver en un punto de reunión. Mao Mao se da cuenta que dicho punto de reunión es la botica y que ese día ya iban a tener que partir. A lo que respecta a Mao Mao gato, explica el matasanos, se la lleva con él para que se quede con sus familiares porque si ya no iba a estar la princesa Ling Li y en la botica del palacio interior no iban a poder justificar qué hacía ahí, lo mejor era que cazara ratones en el campo. En eso, unas cortesanas abren la puerta de la botica, Mao Mao gato escapa, hace un merequetengue, luego se encuentra con Chou y Sulin, casi se roba un pescado que comía el Chou, pero al final logran atraparla. Mao Mao humana le dice a Chou y Sulin que cuiden a Mao Mao gato, claro, con la supervisión de un guardia, para que ella y el matasanos puedan seguir echando el chal. Claro, todo esto no sin antes de que Chou se riera de que Mao Mao gato y Mao Mao humana tenían el mismo nombre. Ya de vuelta en el chisme, Mao Mao le pregunta al matasanos que así al chile de qué se trata todo esto. El matasanos le pregunta a Mao Mao si recuerda que su familia era gente que se dedicaba a fabricar papel. Mao Mao le dice: ¿Simón? Pues bueno, agrega el matasanos, su hermana le envió una carta diciéndole que hubo un pequeño problema en la zona en donde reside su familia y por eso pidió permiso para ir a ver qué pedo. Mao Mao asume que el hecho de que Jinshi haya querido viajar al pueblo del matasanos es porque ya había mostrado el interés en cómo se fabricaba el papel, pero aún Mao Mao sigue con la duda de qué se trata todo esto y pregunta: ¿pero qué decía la carta de su hermana? Bien chismosa la Mao Mao. Pero el matasanos, por desgracia de Mao Mao, solo le dice que no puede revelar eso todavía. Mao Mao solo le contesta diciendo: bueno. Pero es justo en ese momento en el que se escucha un caballo relinchar en la calle. Cuando salen, Mao Mao ve a un hombre con una túnica medio haraposa, con un flequillo que le tapa la cara y una cicatriz de quemadura en la mejilla derecha. Al analizar con detenimiento, Mao Mao piensa: le quedó chido. Pero el matasanos ni siquiera reconoció
quién era. Pues resulta que Jinshi ya tenía un nuevo cosplay y de hecho Basen también iba disfrazado. Basen como amo y Jinshi como sirviente. Mao Mao nota que Basen está un tanto incómodo, pero no sabe si es porque Jinshi está actuando como su sirviente o porque le da miedo que aparezca Pain en cualquier momento. Basen le pregunta a Mao Mao si está lista, a lo que Mao Mao le dice: ¿lista? Ni siquiera me dijeron cuándo nos íbamos a ir, güey. Pero Basen le dice que eso estaba totalmente fuera de su control, pero por eso ellos mismos habían preparado maletas con ropa para ella. Mao Mao se queda pensando en que aunque se hayan esforzado por prepararle ropa, piensa en si en verdad entienden qué significaba preparar mudas de ropa para una mujer. Mao Mao decide dejar de pensar en eso y luego le llama un tanto la atención la cantidad de trabajo que el emperador le está poniendo a Jinshi. No solo es que probablemente Jinshi todavía dejó asuntos pendientes en el palacio interior, sino que también ahora tenía deberes como el hermano menor del emperador. Mao Mao reflexiona y muy a sus adentros dice: es casi como si estuviera preparando a un sucesor. Pero luego borra ese pensamiento de su mente porque después de todo ahora tenía al hijo de la emperatriz Gyokujou, además de que sumado a eso también Li Hua había tenido un varón. Mao Mao calcula que el emperador está más o menos en sus 30s y se ve de buena salud, así que para cuando sus hijos crezcan él todavía podría estar en el trono, claro, eso suponiendo que no le ocurra nada. Pero de nuevo, Mao Mao se dice a sí misma que deje de pensar pendejadas. Luego de esto, inician su viaje hacia las tierras del Matasanos y es aquí donde termina este capítulo. Yo soy el Rebo, sígueme para más viernes de Bótica.